hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. O sea, tomen estas vestiduras blancas, así como los 24 ancianos tienen vestiduras blancas, y descansen un poco más, hasta que se complete, esto es en el cielo, ¿cierto? Hasta que se complete el número de los que son siervos como ustedes, hasta que se complete el número de sus hermanos, que también tienen que morir abajo en la tierra, hasta que complete el número. Todavía faltan. Bueno, entonces el quinto sello, ¿qué revela? Los mártires de la tribulación. Cada sello tiene su... Bueno, Apocalipsis 24 también ya lo hemos visto varias veces. Dice: vi entonces unos tronos. Ya la vimos incluso la misma, hace 15 días. Apocalipsis 24, vi entonces unos tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que vamos a juzgar? Ya dije. Nosotros, los creyentes verdaderos, ¿no? La facultad de juzgar. ¿Por qué? Apocalipsis 24 ya ha terminado la tribulación, ¿no? Ahí. Porque nosotros, dice la Biblia, que vamos a juzgar hasta a los ángeles. ¿Se acuerdan qué dice? 1 Corintios 6:3, ¿qué dice? 1 Corintios 6:3 dice: ¿no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? Bueno, vi también las almas de los que fueron, ¿qué? Decapitados. Sigan allá. Decapitados, degollados, que les cortaron la cabeza. Y aquí repito algo que me he hecho ya cansón repitiéndolo, pero digamos para los que no han venido y no lo han oído. Cuando leía yo hace 20 años también, yo empecé a leer y les digo la verdad, yo decía decapitados o degollados. Como, bueno, porque la Biblia es un libro antiguo, entonces ponen que decapitados, eso ya no se usa. Ahorita es la inyección letal, ahorita, incluso hace unos años, bastanticos, era la cámara de gas. Ahorita está poniendo de moda y va a empezar es la máscara de nitrógeno, ¿sí? El gas nitrógeno, la silla eléctrica, fusilamiento. Yo decía, pero decapitados, eso era pues, en la época de la Revolución Francesa. Y resulta que cuando salió este movimiento que se llama ¿cómo? ISIS o el Estado Islámico, y empezamos a ver en televisión, entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay unas que son impresionantes? O sea, estos mismos que están ahí, pero ya boca abajo con la cabeza encima de la espalda. Los cogen y, como decían los antiguos, el corte de franela. Sí. Sí, no, yo lo digo así en broma, pero degollados. ¿Y quiénes son los que más ellos están decapitando? Cristianos. Qué casualidad, ¿no? O sea, por eso es que a mí la Biblia cada vez me enamora más, porque digo, pero hace 2000 años el Señor de Cristo, yo, ¿cómo sabía que iba a volver la decapitación? Bueno, ¿cómo sabía? No, la sabiduría y la omnisciencia y la presciencia de Él. Bueno, por causa de bueno, dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, los cuales, o sea, ellos no habían adorado o no adoraron a la bestia ni a su imagen. Paremos para repasar. La bestia es el anticristo, ¿cierto? La imagen, ¿quién es? La imagen del anticristo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 11 en adelante, es el falso profeta? El falso profeta hace que la gente construya una imagen, y es una imagen que habla del anticristo. Y en el templo que se va a reconstruir, cuando aparezca el anticristo, se vuelve a reconstruir el templo. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios a los 3 años y medio, cuando pela el cobre, mejor dicho. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios, ¿cierto?
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, eso lo vimos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Y aparte de eso, va a exigir que los judíos adoren la imagen ahí en el altar del templo. ¿Ya? Y eso es lo que se llama ¿la qué? ¿La qué? La abominación desoladora, correcto. La abominación desoladora, que es cuando los judíos entonces ahí sí se pellizcan y dicen, bueno, ¿esto qué es? A los 3 años y medio. Y de ahí para allá se rebelan. Y entonces comienza la persecución a los judíos. Ni tampoco recibieron, o sea, no aceptaron su marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, el famoso 666. Ni tampoco recibieron su marca en su frente y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Sí ven? Como no aceptaron eso, los mataron. Entonces los matan, degollados. Pero ellos tienen que morir así porque no se quisieron ir con nosotros en el arrebatamiento. Por quedarse y aceptar a Cristo, pero ya en la tribulación, sí van a la salvación. Y es lo que vimos hace 15 días, que el anciano le dijo a Juan, ¿y estos quiénes son? Que dice que una gran muchedumbre que nadie podía contar, ¿sí? Con vestiduras blancas, estos que llegan, que dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que vimos eso hace 15 días? Bueno, entonces, y vivieron resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ellos van a resucitar también, los que mueren en la tribulación. Y hacen parte de la primera resurrección, que nosotros vimos ese tema. ¿Ya? Porque la segunda resurrección es la que ocurre después del milenio, correcto. Que hay el juicio del gran trono blanco y resucitan los condenados, los que ya van a condenación. Reinaron con Cristo durante 1000 años, o sea, en el milenio. Vamos a reinar en el milenio, que es en esta misma tierra, pero esta tierra restaurada, nuevecita. Y después del milenio vienen los cielos nuevos y la nueva tierra y viene la eternidad. Aclaro porque no piensan que me quedo solo en el milenio. Y como los que murieron sin Cristo, o sea, antiguos, que nunca les hablaron de la palabra. Bueno, eso sería ahorita difícil de contestarle, pero yo le respondo. Entonces, ¿qué es? No, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14. Otra cosa importante, los sellos, si se dan cuenta que cada vez va siendo, el juicio va siendo más severo, va aumentando, ahorita vamos a ver que aumenta y tal. Después, las 7 trompetas que vamos a ver, si Dios lo permite, en 15 días, también son los juicios, pero ya vienen mucho más severo y con más detalles. Y las copas, ya al final de la tribulación, vienen 7 juicios también, pero muchísimo más profundos, más severos y más detalles. O sea, es prácticamente como una repetición, pero cada vez más. Y esto, por ejemplo, Apocalipsis 6, 12 al 14, ya es después de los 3 años y medio, ¿no? Dice: y miré cuando el cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. O sea, se desata uno de los terremotos más devastadores que se van a ver, pero va a haber otros, ¿no? Muchos más que vamos a ver. Dice: y el sol se puso negro como tela de silicio, dice la Reina Valera 60. ¿Qué quiere decir? Otra versión dice: el sol se oscureció como vestido de luto. ¿Se acuerdan cuando vestían de luto? O sea, negro. La luna entera se volvió toda como sangre, o sea, roja como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Haremos. Más adelante, cuando hagamos las trompetas y las copas, vamos a ver que lo más seguro es que dice estrellas, ¿cierto? En las trompetas o en las copas dice que eran granizos como de 40 kilos. Pero espere, pero es que lo está diciendo Juan en la época en que él no conocía lo que hay ahorita.
Él escribía como veía, se parece como al granizo, pero gigante, ¿sí? Pero esos son meteoros o meteoritos que van a caer sobre la tierra, y entonces de vez en cuando cae uno para que la gente se vaya acostumbrando. Por ejemplo, en Rusia cayó uno que no detectaron, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Bueno, relativamente hace poco, 2, 3 años. Bueno, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Si quieren leer sobre esto, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 29, dice específicamente sobre esto que estamos hablando. Mateo 24, versículo 29. Está también en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Lucas 21, versículos 25 y 26. Y Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25. Marcos 13, 24 y 25. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte, o sea, todas las montañas y todas las islas se removieron de su lugar. ¿Qué quiere decir? Así como fue movido un poquito el Japón, está diciendo este terremoto que, mejor dicho, desaparece la montaña y las islas. ¿Cómo será? Apocalipsis 6, 15 al 17, y nos rindió el tiempo. Ya puedo acelerar un poquito. Dice, y los reyes de la tierra. Sí, todavía hay reyes, ¿no? La reina Isabel, es que hay por allá, y el rey Juan Carlos. Y los grandes, o sea, se refiere a los príncipes, los magnates. Hay príncipes, el príncipe no sé qué, y el príncipe de Mónaco, y todas esas cosas. Los ricos, los capitanes, o sea, los comandantes, los jefes militares. Los poderosos, o sea, está hablando de todos los duros, mejor dicho. Y todo siervo, o sea, todo esclavo, siervo quiere decir esclavo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Paremos ahí. Se escondieron. Cuando empiece a ocurrir todo eso, se esconden. ¿Por qué se esconden? Por el pecado. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? A esconderse. Entonces se escondieron en las cuevas y entre las peñas. A mí me gusta poner ejemplos un poquito que a veces dicen, uy, es que esos ejemplos que ponen, pero es que son de la vida real. Cuando sacan que va entrando por allá a un motel, la mujer que va a eso siempre es tapando, ¿sí o no? Sí. Por el pecado. O sea, eso es inconsciente, pero sabe que está en el pecado. Entonces, bueno, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Si quieren anotar Isaías capítulo 2, versículo 19, anótenlo. Isaías capítulo 2, versículo 19. Y como hay un poquito de tiempo, porque me rindió, hay un texto en Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Dice Dios que enviará, eso es profecía, porque es en Ezequiel. Dice Dios que enviará 4 terribles juicios sobre Jerusalén, ¿que son cuáles? Dice, espada, hambre, fieras, o sea, bestias salvajes, y pestes.
O sea, Ezequiel lo estaba diciendo, profetizando para la tribulación. Dice, para exterminar hombres y animales. Ezequiel 14:21. Eso es bueno ver todos esos, ¿sí? Ver las concordancias. Versículo 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, o el gran día del castigo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, ¿quién podrá sobrevivir? Y aquí tenemos el último texto, y terminamos. Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice, velen. ¿Qué es velen? O sea, estén alerta, estén atentos, vigilantes, preparados, pilas, orando. ¿A qué horas? En todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. He dicho, para que sean tenidos en cuenta y puedan escapar de todo lo que va a venir. Y puedan estar en pie. Otra versión de la Biblia dice, puedan presentarse aprobados delante del Hijo del Hombre. Ese de orando en todo tiempo, Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo dijo, ¿cómo? ¿Oren qué? Oren sin cesar. Sí, lo mismo. Oren sin cesar, dijo Pablo, queriendo decir, estén pilas. Y es que hay muchas cosas que se podrían comentar. ¿Tú vas a comentar algo? Es relacionado con la ¿Ven? pregunta ¿De una vez? bueno, con base en este texto que apúntenlo por favor y lo estudian en casa, Romanos capítulo 1, del versículo 14 al 16. Los eruditos y los pastores dicen que las personas antiguas, es decir, por ejemplo, mi abuelo, creo que mi abuelo nunca escuchó de la palabra de Dios, nunca le fue predicada. A la respuesta de Oliva. Exactamente, entonces ellos serán juzgados con base en la conciencia, porque Dios nos dio a todos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso lo dice así el texto, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo que es justo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Es decir, ellos van a ser juzgados por la ley de la conciencia. Muchas gracias. Ahí está la aclaración. Alcanzó el tiempo para aclarar eso. Y otra aclaración de pronto de los que murieron antes de tener a Jesús, que murieron sin él, sin creer en él. Cuando Jesús murió, fue al Hades, él le predicó a las almas cautivas en el tiempo que él estuvo. Sí. Pero sé que está en el Evangelio, pero no sé claramente en qué parte. No recuerdo tampoco. Pero sé que le predicó a las almas cautivas cuando estuvo en el Hades los 3 días que estuvo muerto. Incluso las sacó y lo llevó al... Bueno, entonces lo de estos temas, de verdad que... ¿Por qué no los predican también en las iglesias? Porque sucede lo siguiente, vamos a decirlo. Sí, nosotros ya llevamos como 4 meses hablando de Apocalipsis, sobre escatología o los eventos del porvenir, como del autor Pentecost. Y resulta que si en una iglesia una iglesia grande, se ponen a predicar eso, se les empieza a ir la gente. O sea que son prédicas que no son rentables. ¿Sí? Entonces se empiezan a ir. Porque la gente quiere ir cada día, cada domingo, es a las predicaciones esas motivacionales. O sea, motíveme para este resto de semana que falta.
Entonces que le digan, sí, usted va a conseguir el empleo, usted va a hacer y va a hacer esto, y va a ser el campeón, y va a ser exitoso, y va a tener fama, y va a tener... Eso gusta mucho. Y no quiere decir, porque a veces pueden decir, uy, no, pero es que él como que está en contra de las bendiciones de Dios. No, al contrario, yo soy uno de los más bendecidos. Nomás de la basura de donde me sacó ya es una bendición. ¿Sí? Nomás que pueda uno vivir en paz, tranquilo, sin afanes. No estoy hablando de plata, porque una vez se imagina, uy, archimillonario, no. Que lo primero que Dios da cuando llega a la vida de uno es paz, tranquilidad, calma, sosiego, quietud, que uno ya puede caerse el mundo y como que ya, tranquilo, relajado. Todo eso son bendiciones. Yo soy uno de los más bendecidos. Mi esposa también ha sido muy bendecida. Entonces, las bendiciones, sí. Y hemos hablado como 2 veces de las bendiciones de Dios. Pero hemos hablado que las bendiciones son con condiciones. Eso no es que Dios me va a bendecir sin yo hacer mi parte. Tienen que poner de su parte, o si no. ¿Sí? Sí, por ejemplo, un ejemplo. Dice el Deuteronomio 28, que es el que más utilizan. Que dicen, serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. ¿Sí? Serás el primero y no el último. Uy, eso es. Yo quiero ser el primero siempre y quiero ser esto y no pedir prestado y no. Eso es muy bonito, ¿cierto? Pero si lee uno todo el capítulo, hay 3 partes al comienzo, en la mitad y al final donde dice, pero si cumples con todos los mandamientos que yo te ordeno. ¿De resto? Nada. Y si está, Deuteronomio capítulo 28 lo lee completico. Y hay otro texto en una carta de Juan que dice que si lo que yo pido está de acuerdo con la voluntad de Dios, me lo da, si no, no. Si está de acuerdo Dios con lo que estoy pidiendo. Y todos hemos pedido cosas que no nos ha dado. ¿Y qué tal yo ponerme a pelear? Ay, ¿por qué eso? No, es la voluntad de Él. Él sabrá por qué lo hace. Puede ser para beneficio mío que no me da algunas cosas. ¿Ya? Bueno, vamos a orar entonces. Gracias, doctor. Ya poco cuando